Lindo, bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Caro. No puedo nombrarles a todas y a todos, pero hola a todos, bienvenidas. Haciendo honor creo que a una costumbre que se retomó o que se tomó en el último congreso de Brainspotting. Yo quiero darles también un saludo en el idioma nativo ecuatoriano. ¿Sí? Bueno, uno de ellos. Tenemos como 124 idiomas y dialectos. Y me gustaría decirles Alipunya Mashikuna, que significa básicamente muy buenos días, amigos y amigas. Con esto damos la bienvenida a esta charla, que hemos tenido una gran acogida. Entonces estamos súper emocionados y también apenados porque no hemos podido recibir a todas las personas. Les vamos a pedir, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos, básicamente para disminuir el ruido, ¿verdad?, que podemos tener. Obviamente el micrófono abierto vamos a dejar el de David y el mío, que voy a hacer la voz de David el día de hoy. Les vamos a pedir también que enciendan las cámaras en lo posible, a menos que el internet empiece a jugar trucos con nosotros. Entonces les vamos a pedir que apaguen un ratito las cámaras para privilegiar, ¿verdad?, el contacto. Y bien, muchísimas gracias por estar acá. Yo me imagino que a lo largo de esta hora y media se irá juntando también más personas. Y bueno, siempre es un gusto, un placer tener a David acá con nosotros. Yo estoy tan acostumbrada ahora, después de la pandemia, a que nos vengan a visitar por Zoom, que digo, David va a venir a visitar a Latinoamérica y tenemos que poner así en letras grandes por Zoom, ¿verdad? Para saber que no era en persona, pero bien. Y yo voy ahora a darle la palabra a David. David, we're all yours. I just greeted in Quechua to everybody, saying that that was the way we started greeting everybody in Brainspotting since the last conference. So, Alipunja, Mashi, Taita David. So what countries are represented here today? ¿Qué países están representados acá? I think we have all over Latin America. We have Paraguay, we have Mexico, I think we have El Salvador, I think we have Costa Rica, we have Panama, Ecuador, obviously. I think we might have somebody from Colombia. Argentina. Yeah, sí, estaba bajando en orden, gracias. Tenemos, we have Peru, we have Argentina, we have Chile, and I don't know if I missed somebody. ¿Me perdí algún país de Latinoamérica que esté acá ahora? Uruguay. Uruguay, gracias, Isabel. Bien. Brainspotting is growing around the world. Brainspotting está creciendo alrededor del mundo. And there are, Brainspotting is made up of different regions around the world. Y el Brainspotting está hecho de diferentes regiones alrededor del mundo. And Latin America is one of the most important regions. Y Latinoamérica es una de las regiones más importantes. Some of you may not know the history of Brainspotting. Algunos de ustedes tal vez no saben la historia de Brainspotting. But the first training outside the United States that I gave was in Argentina. Pero el primer entrenamiento que yo di fuera de los Estados Unidos fue en Argentina. So the history of international Brainspotting starts with Latin America. Así que la historia de Brainspotting internacional empieza con Latinoamérica. And since then, again, Brainspotting is represented in so many Latin American countries. Y desde entonces el Brainspotting ha sido representado en tantos países latinoamericanos. People like to hear directly from me about Brainspotting. Y a la gente le gusta escuchar directamente de mí sobre Brainspotting. It's what we say source material. Es lo que llamamos un material que viene de la fuente directamente. First-hand material. Es material que viene de la fuente. And in addition, Brainspotting
is always evolving. Además, Brainspotting siempre está evolucionando. It's really like a creative process Realmente es como un proceso creativo that can never stay in one place. que nunca va a poder quedarse en un lugar. It is always flowing. Siempre está fluyendo. So as I sit here with all of you today, Así que mientras estoy acá sentado con todas y todos ustedes hoy, I can talk to you from where Brainspotting is in November 2022. yo puedo hablar con ustedes sobre dónde está en este momento, en noviembre del 2022, ubicado Brainspotting. At the international conference in July 2021, En la conferencia internacional en julio del 2021, I introduced the neuro-experiential model of Brainspotting. yo presenté el modelo neuroexperiencial de Brainspotting And it moved Brainspotting significantly ahead from where it was. y eso hizo que Brainspotting avanzara significativamente de donde estaba en ese momento. And since then, I've continued to be working on the neuro-experiential model. Y desde entonces he seguido trabajando en este modelo neuroexperiencial. Now, some of you have heard me talk about it at the conference. Ahora, algunos de ustedes probablemente me escucharon hablar sobre esto en la conferencia, en el Congreso, Or other trainings since then. o algún otro entrenamiento desde entonces. But some of you have never heard me speak about this model. Pero algunos de ustedes nunca me habían escuchado hablar sobre este modelo. So if this is the first time, just take in everything I have to say. Y si esta es la primera vez que lo escuchan, simplemente tomen todo lo que yo tengo que compartir. And if you've heard me talk about the model, let this deepen your understanding of it. Y si ustedes me han escuchado hablar sobre este modelo, simplemente permitan que su entendimiento vaya más profundo. But I have one more piece I want to add to it. Y tengo un pedazo más que me gustaría añadir a esto, So there's something new for you also. de tal forma que ustedes puedan también tener algo nuevo. Why did I decide that we needed this model? ¿Por qué es que yo decidí que nosotros necesitábamos este modelo? It came to me after a lot of meditation. Me llegó después de mucha meditación. And I had a recognition, I had a realization. Y yo tuve algo así como un momento de iluminación. That what we see and experience with our clients in front of us Y que es que lo que nosotros vemos y experimentamos con nuestros clientes frente a nosotros, in our offices en nuestras oficinas, doesn't fit the mental health world around us. no encaja en el mundo de la salud mental que nos rodea. Whether it's psychiatry, psychology, social work, counseling, Sea que sea psiquiatría, trabajo social clínico o consejería, coaching, and other healing modalities. el coaching o cualquier otro modelo de sanación. If we go back to our training Si nosotros regresamos a nuestro entrenamiento in graduate school en la escuela para graduados and in postgraduate programs, y también en los programas de posgrado, trainings in different modalities, y nos entrenamos en diferentes modalidades. we were taught a lot of things, A nosotros nos enseñaron muchas cosas and they were presented as facts. y esto fue presentado como que fuesen hechos. And as students, we had to accept them. Y como estudiantes nosotros teníamos que aceptar que eso era así. We had to comply to them.
Nosotros teníamos que complacer lo que decían los profesores, asentir con ellos. And learning in a group format is very powerful. Y el aprender en un formato grupal es muy poderoso. And we took these things in. Y nosotros integramos esto en nosotros. In most of our programs, there wasn't much information about the nervous system. En la mayoría de nuestros programas no había mucha información sobre el sistema nervioso. In many programs, there was nothing about the nervous system. Y en muchos programas no había nada sobre el sistema nervioso. There was very little or nothing about the body and its processes. Había muy poco o nada en relación al cuerpo y sus procesos. And I think there was nothing about the uncertainty principle. Y creo que no había nada sobre el principio de incertidumbre, Which in Brainspotting, which is the foundation of Brainspotting. el cual es la base de Brainspotting. What we have been taught is more the certainty model. Lo que se nos ha enseñado ha sido más el modelo de certidumbre. So I'm going to outline for you the certainty model. Y entonces yo voy a hacer un bosquejo de lo que es el modelo de certidumbre, Which until now I've talked about in 3 aspects. del cual ya he hablado sobre 3 aspectos de este. But I'm going to add a 4th aspect today. Pero voy a añadir un cuarto aspecto. And again, I do a lot of meditation about these things. Y nuevamente quiero que sepan que yo medito y reflexiono mucho sobre estas cosas. I give myself a lot of time and space. Yo me doy a mí mismo mucho tiempo y espacio. And it's an expansion process. Y es un proceso de expansión. As therapists, what were we taught we have to do with every client? Como terapeutas, ¿qué fue lo que se nos enseñó que teníamos que hacer con cada uno de nuestros clientes? Well, we were taught, and this is most of us, we were taught you have to take an extensive history. Bueno, se nos enseñó que nosotros debíamos tomar una historia exhaustiva Before you start working with a client. antes de empezar a trabajar con el cliente. Now that on one level that makes sense. Bueno, en algún nivel eso, claro, hace mucho sentido. You have to know who and what you're dealing with. Ustedes tienen que saber con quién y con qué ustedes van a lidiar. But there are a few design flaws to taking a history right away. Pero hay algunos errores en el diseño cuando uno toma la historia de inmediato. The first is that there's no relationship with the client. La primera es que no hay relación con el cliente. So we're asking a lot of very personal questions with no relationship. Así que estamos haciendo un montón de preguntas fabulosas y profundas, pero sin relación. It may feel like a boundary violation to the client. Eso podría sentirse como una ruptura de un límite o una barrera con el cliente. Or a lack of presence, empathy, and attunement. O podría sentir una falta de presencia, de conexión o sintonía. Some therapists have a list of questions. Algunos terapeutas tienen una lista de preguntas And they go by question and write down the answers. y ellos preguntan y van de una a la siguiente pregunta y van anotando cada respuesta a cada una de sus preguntas. Some give a list of questions to a client for them to fill in themselves. Y algunos les dan un cuestionario a sus clientes para que las llenen ellos mismos. So the issue is not the need for historical information. Así que acá la dificultad o el problema no es esa necesidad histórica o la recopilación de información. The issue is how and when we
explore this information with the client? La cuestión acá es cómo y cuándo exploramos esa información con los clientes. I'm going to get to the second problem with history taking right away. Y ahora voy inmediatamente a entrar en el segundo problema con la toma de historia. Who are we asking for this history? ¿A quién le estamos preguntando sobre esta historia? We're asking the part of the client that uses language and thought. Le estamos preguntando a la parte del cliente que usa el lenguaje y el pensamiento, The neocortex. a la neocorteza. Well, the neocortex can give you good information about what's in the neocortex. Bueno, la neocorteza nos puede dar muy buena información sobre lo que está ahí en la neocorteza. But all the information that's in the subcortex and the body Pero toda la información que está ahí en la subcorteza y en el cuerpo is mostly unavailable to the neocortex. está mayormente inaccesible para la neocorteza. Okay, so I believe the most important history is in the subcortex and the body. Y yo creo que la mayor parte de la historia, esa parte más importante, está en la subcorteza y en el cuerpo. So if you ask 5 questions, 50 questions, or 500 questions, Así que si ustedes hacen 5 preguntas, 50 preguntas o 500 preguntas, you'll think you have a tremendous amount of information, ustedes pensarán que tienen una cantidad de información increíble, but you'll have little or nothing as far as subcortical and somatic information. pero ustedes entonces tendrán muy poca, si algo, de información subcortical o corporal. What information is down here that we're not getting? ¿Qué información tenemos aquí abajo que no estamos accediendo a ella? Most of the developmental information. Esa es la mayor parte de la información sobre el desarrollo. Generational trauma, generational experience. Trauma transgeneracional y también la experiencia transgeneracional. Intrauterine experience. La experiencia intrauterina. Birth experience. La experiencia del nacimiento. The first few days, weeks, and months of life experience. La primera experiencia de vida sobre los primeros días, semanas o meses. The first year and second year and third year. El primer año, el segundo año y el tercer año de vida. It's all in the subcortex. Todo eso está en la subcorteza. The developmental foundational developmental information is not in the neocortex. Esa información sobre el desarrollo que es fundante no se encuentra en la neocorteza. And the neocortex doesn't have access to it. Y la neocorteza no tiene acceso a ella. So this is what I see as the problem Y in entonces, taking extensive history right away. esto es lo que yo veo como un problema cuando tomamos esa historia exhaustiva de inmediato o al inicio. I'm not telling you to not do it. No les estoy diciendo que no lo hagan. I support each and every one of your autonomy. Yo apoyo la autonomía de cada uno, de cada una de ustedes. I'm telling you to do whatever you do mindfully. Yo lo que les estoy diciendo es que hagan cualquier cosa que hagan, pero que sean reflexivos y lo hagan concienzudamente. Not by compliance. No simplemente por seguir un modelo que se les enseñó, por complacer lo que se les ha enseñado. Not because the authorities have told you that this is what you have to do. No porque las autoridades les han dicho que eso es lo que ustedes deben hacer. So how do we get this subcortical somatic information? Y entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos esa información somática subcortical? In Brainspotting, there's one way to do it. En Brainspotting hay una forma de hacerlo. It's in the processing. Y está en el procesamiento. The client brings their frame. El cliente trae su marco.
We receive their frame. Nosotros lo recibimos. We hold their frame with them. Nosotros sostenemos ese marco con ellos. We shape it with the setup process. Nosotros lo moldeamos con el proceso de la preparación. And then the processing starts to happen. Y entonces el procesamiento empieza a suceder. And the processing is very different than if the frame didn't exist. Y el procesamiento es muy diferente de lo que sería si ese marco no existiría. Okay. The processing gives us this subcortical history. El procesamiento nos da ese acceso a esa historia subcortical, But it doesn't give it in the traditional informational way. pero no lo hace en una forma tradicional de toma de historia. It gives us gives it to us with somatic and emotional experiences. Nos lo da a través de la experiencia somática y emocional. Now, in Brainspotting, we take a deeper view of memory. Ahora, en Brainspotting nosotros hacemos una mirada más profunda de la memoria. We don't see memory as being mostly conscious. Nosotros no vemos a la memoria como algo que es mayormente consciente. We don't see memory primarily visually or auditorily. Nosotros no vemos a la memoria como algo que sea primordialmente visual o auditiva. We see memory primarily in the body systems. Nosotros vemos a la memoria como estando primordialmente en los sistemas corporales. When a client is having a lot of body experience during the process, Cuando un cliente está teniendo mucha experiencia corporal durante el procesamiento, we see that there's a lot of memory, body memory in this process. nosotros vemos que hay mucha memoria corporal en ese procesamiento. And the memory can be intrauterine and it can be birth memory. Y esa memoria puede ser intrauterina o relacionada con el nacimiento. Or memory of early attachment disruption. O una memoria sobre una disrupción en el apego muy temprano. Okay. Generational trauma, we believe, is held mostly in the body. Y nosotros creemos que el trauma generacional está completamente sostenido ahí en el cuerpo. So it's important for us to be aware of this during the process. Y entonces es importante que nosotros estemos al tanto de esto durante el procesamiento. Okay. Now, is there a need to write it down? Ahora, ¿hay una necesidad de escribir esto? Maybe. Tal vez. Everybody does things in their own way. Todos hacen las cosas de su propia manera. I don't write it down. Yo no lo escribo, That doesn't mean you shouldn't write it down. pero eso no significa que ustedes no deberían escribirlo. But I listen to the processing mindfully from this position. Yo escucho el procesamiento desde mi presencia, desde esta posición. That there's always memory experience in the processing. Y de que siempre hay procesamiento de memoria en el procesamiento mismo. Okay. This is part of the neuroexperiential model. Y esto es parte del modelo neuroexperiencial. And it's very different than the models we have been taught. Y esto es bien diferente de los modelos que se nos han enseñado. They look at memory informationally. Ellos miran a la memoria como una cosa en relación a la información. We look at a memory first experientially and second information. Nosotros miramos que la memoria es algo que es primordialmente sensorial y después llega a ser información. Because the neuroexperiential model is the ultimate bottom-up model. Porque el modelo neuroexperiencial es el modelo ascendente por excelencia.
And the bottom is the deepest places inside of us. Y esa parte baja del sistema nervioso del cuerpo es realmente la parte más profunda nuestra. Somatically and emotionally, Somáticamente y emocionalmente, generationally, historically, generacionalmente e históricamente. energy-wise, Y también desde el campo de la energía and spiritually as well. y también espiritualmente. And we look at everything as coming from the deep. Y nosotros miramos como que todo viene desde esa profundidad And rising towards the consciousness. y que empieza a subir hacia la conciencia. But keep this in mind. Pero mantengan esto en mente. Most of what's in the deep never comes close to consciousness. La mayor parte de aquello que está en esa profundidad no llega a la conciencia. Only a small fraction comes close to conscious awareness. Solo una pequeña fracción de esto llega hacia la conciencia. This is really important for us as Brainspotting therapists. Esto es muy importante para nosotros como terapeutas Brainspotting, Because we can recognize most of the processing happens without our awareness. porque entonces podemos reconocer que la mayor parte del proceso sucede sin que nosotros estemos a tanto de él. So this is how we look at history. Y entonces así es como nosotros miramos a la historia. And the informational history is actually very small. Y esta toma de historia, de información de la historia, en realidad es algo muy pequeño In terms of engaging and understanding the person in front of us. en términos de conectarnos y entender a la persona que está frente a nosotros. And it is intertwined with the uncertainty principle. Y está entrelazado con el principio de incertidumbre. So I've been talking about history taking, Así que he estado hablando de la toma de historia. and the neuroexperiential history taking is part of uncertainty. Y esta toma de historia desde la neuroexperiencia es parte de la incertidumbre. The informational neocortical history taking La toma de historia que viene desde la información neocortical. is part of the certainty model. Esa es parte del modelo de certidumbre. Now we move to diagnosis. Y ahora vamos al diagnóstico. This informational history we take is supposed to lead us to a diagnosis. Esta historia de información exhaustiva que supuestamente tomamos tendría que llevarnos a un diagnóstico. And in the diagnostic manuals, Y en los modelos de diagnóstico, there are all of these diagnoses categorized. en estos manuales hay todos estos diagnósticos que están muy bien categorizados And labeled. y tienen también nombre. And almost every label ends with the word disorder. Y cada una de estas etiquetas empieza con la palabra trastorno. Now, there is value to this organized diagnostic information. Y por supuesto que hay valor en relación a este tipo de diagnóstico organizado. But we have been taught that this is the Bible. Pero se nos ha enseñado que esa es la Biblia. And it's only partial information. Y esto es solo información parcial. And if we accept it as a Bible, that's part of certainty. Y si nosotros lo aceptamos como una Biblia, eso es parte de la certidumbre. But the uncertainty model shows us it's too complex for this manual. Pero el modelo de incertidumbre nos muestra que es demasiado complejo para esos manuales. Most people are given one diagnosis: La mayor parte de las personas se les da un diagnóstico. panic disorder, Trastorno de pánico, narcissistic personality disorder,
Trastorno de personalidad narcisista. depressive disorder. Trastorno depresivo. Just think about that. Simplemente piensen sobre eso. This infinitely complex person is given a singular diagnosis. Esta persona que es infinitamente compleja se le da un solo diagnóstico. This is what we've been taught to do. Esto es lo que se nos ha enseñado que hagamos. And once in a while, we'll give a secondary diagnosis. Y de vez en cuando van a tener un codiagnóstico, Or we call it dual diagnosis. lo que llamamos un diagnóstico dual o comorbidad. And we've accepted this. Y hemos aceptado esto And we've worked this way. y trabajamos de esa manera. In my belief, there can't be just one or two diagnoses for a person. En mi creencia, no puede haber solo uno o dos diagnósticos por cada persona. No person can be squeezed into one or two categories. Ninguna persona puede ser comprimida para caber en una o dos categorías nada más. They're too complex and too individual. Son demasiado complejos y demasiado individuales, únicos. Okay. ¿Sí? But the word disorder, that's part of every diagnosis, Pero la palabra trastorno, que es parte de cada diagnóstico, is the ultimate in the certainty model. es lo máximo en el modelo de incertidumbre, And it's the ultimate in the top-down model. perdón, sí, de certidumbre, y también es lo último o lo que se espera en este modelo descendente. Brainspotting and the neuroexperiential model of brainspotting is developmental. Brainspotting y el desarrollo de el modelo neuroexperiencial en Brainspotting. We see everything is coming from someplace. Nosotros vemos como todo viene de algún lugar And we see it historically and dynamically. y nosotros lo vemos históricamente y también dinámicamente. We carry our ancestors with us genetically, Nosotros cargamos a nuestros ancestros con nosotros genéticamente and somatically, y somáticamente. and energically. Y también desde el cuidado, From conception, desde la concepción, we experience things. nosotros experimentamos esto. And probably our intrauterine time is the most important time in our development. Y probablemente el tiempo intrauterino es el tiempo más importante en nuestro desarrollo. We're living in an environment inside. Nosotros estamos viviendo en un espacio ahí adentro. And everything that we experience comes from this environment that we're inside of. Y todo lo que experimentamos viene de ese ambiente en el cual nos hallamos sumergidos. By the way, the developmental model is not just about trauma. Y por cierto, el modelo de desarrollo no se trata solo sobre el trauma. It's all aspects of experience, En realidad se trata de todos los aspectos de la experiencia, including neutral and positive experiences. incluyendo las experiencias neutras y positivas. The survival instinct leading to resilience and adaptation. El instinto de supervivencia que nos lleva hacia la resiliencia y adaptación. Is very developmental. Es una cuestión que está muy basada en el desarrollo. And every client who comes to us brings this with them. Y cada cliente que viene donde nosotros viene trayendo eso con ellos. But we're never taught to make this part of the history tape. Pero a nosotros nunca se nos enseñó a tomar o tener presente esta parte de la toma de historia. And it never goes into the diagnosis. Y no entra en el diagnóstico.
The neuroexperiential model looks at development in terms of all of these things. Y el modelo del neurodesarrollo tiene esto presente, todo esto presente. And we look at the traumatic experiences and the dissociation that come with them. Y nosotros observamos a las experiencias traumáticas y la disociación que surge a partir de este. But even that we look at in the context of uncertainty. Pero aún a eso nosotros lo miramos desde el contexto de la incertidumbre. Whatever we know, we don't really know what it is. Cualquier cosa que nosotros sepamos, realmente no sabemos qué es lo que es. And whatever we know is a minute amount of what we don't know. Y cualquier cosa que nosotros sepamos no es nada más que un monto diminuto en relación a aquello que no sabemos. Let's get back to the word disorder. Y regresemos por un momento a la palabra trastorno. We'll choose for the moment panic disorder. Y vamos a elegir por ahora el trastorno de pánico. Did anyone ever think that maybe the panic attacks are flashbacks? ¿Nunca nadie pensó que tal vez estos ataques de pánico son flashbacks? Of traumas that the person is not aware of. De traumas de los que la persona no está al tanto, Like a phobia. como una fobia. Person is terrified of birds. La persona se aterroriza por los pájaros. Do you ever think maybe that's a flashback? ¿Se pusieron a pensar alguna vez que tal vez eso es un flashback? When you work with people around trauma, Cuando ustedes trabajan con las personas en relación al trauma and they have flashbacks, y ellos tienen flashbacks, usually panic is a part of the flashback. usualmente el pánico es parte de ese flashback. So I think we should question the diagnosis panic disorder. Así que yo creo que deberíamos cuestionar ese diagnóstico de trastorno de pánico And that we should look at it developmentally y que deberíamos observarlo desde el desarrollo and in terms of trauma and an emotional and body flashback. y en términos de el trauma y estos flashbacks emocionales y corporales. Look at depressive disorder. Miremos al trastorno depresivo. Well, that's depression is not people say depression is not trauma-based. La gente dice que la depresión no está basada en el trauma. Which is the certainty model. Y ese es el modelo de la certidumbre. But if you look at the many manifestations of depression, Pero si ustedes miran a las muchas manifestaciones de la depresión, it looks a lot like hypoarousal. luce mucho como la hipoactivación. It looks a lot like the freeze response, Luce mucho como la respuesta de congelamiento, especially the dorsal vagal freeze response, especialmente el congelamiento dorsal vagal, which would the freeze would be the hypoactivity in the freeze would be manifestations of developmental trauma. y esa hipoactivación en el congelamiento serían manifestaciones de trauma del desarrollo From a neuroexperiential perspective. desde una perspectiva neuroexperiencial. And panic disorders and depressive disorders Y los trastornos de pánico y depresivos are not disorders. no son trastornos, They're reaction patterns. son patrones de reacción. They're survival manifestations. Son manifestaciones de sobrevivencia. I could go on and on with this. Yo podría continuar por mucho tiempo con esto. But you could see how traditional diagnosis
is a part of the certainty model. Pero ustedes pueden ver cómo el diagnóstico tradicional es parte de ese modelo de certidumbre. Now, in Brainspotting, we use the word diagnostic differently. Ahora, en Brainspotting nosotros usamos la palabra diagnóstico de una forma diferente. It means it's important and it comes from someplace. Nosotros apuntamos a que es importante y que viene de algún lugar. Even if we don't know what that is. E incluso si no sabemos cuál es. And most of the time we don't know what it is. Y la mayor parte del tiempo no sabemos qué es. So that's the uncertainty model of diagnostic thinking. Ahora, ese es el modelo de incertidumbre del pensamiento sobre el diagnóstico. Which is a frame. Y este es un marco. It's not a categorization. No es una categorización. Now, all of this, the history taking and the diagnosis. Ahora, todo esto, la toma de historia y el diagnóstico, done the way that we have been programmed into. dado a la forma en la que hemos sido programados, All lead to the treatment plan. todos nos llevan al plan de tratamiento. Now, in the context of uncertainty, treatment planning makes no sense. Ahora, en el contexto de tratamiento, la planificación del diagnóstico no hace ningún sentido. Uncertainty tells us we don't know where anything is coming from. Y la incertidumbre nos indica que nosotros no sabemos de dónde está viniendo todas las cosas que están viniendo. As it's manifested in front of us. Mientras se manifiestan frente a nosotros. As we see it and feel it. Mientras nosotros lo vemos y lo sentimos. We can't even know what it is. Ni siquiera podemos saber qué es lo que es. It's too complex. Es demasiado complejo. But we never know where it's going. Y nosotros sabemos que nunca sabemos qué es lo que está sucediendo. Okay. That's what the tail of the comet is about. De eso se trata la cola del cometa. The client is always ahead of us. El cliente siempre está delante de nosotros. And we're trying to follow them. Y nosotros intentamos seguirlos. But we don't know where they are and we don't know where they're going. Pero nosotros no sabemos ni dónde están ni a dónde van. This kind of uncertainty would drive most therapists crazy. Este tipo de incertidumbre volvería locos a la mayoría de terapeutas. Because the certainty model is their security blanket. Porque el modelo de certidumbre es su mantita de seguridad. They hold on to it because it makes them feel better. Se sostienen de ella porque les hace sentir mejor. That they have more wisdom and control than they can possibly have. Pensando que tienen más sabiduría y control de lo que realmente pueden tener. So how can you have treatment planning where you can't know where something is going? Entonces, ¿cómo es que se puede tener un plan de tratamiento si ni siquiera saben a dónde van las cosas? The word and the concept we have accepted. La palabra y el concepto, nosotros lo hemos aceptado. And as Brainspotting therapists, we still accept. Y como terapeutas Brainspotting, por supuesto, todavía la seguimos aceptando. Not because we believe it. No porque creamos en eso. Because we have been programmed into it. Pero porque nos han programado para hacerlo. Now I'm going to introduce the newest part of this model. Y ahora voy a introducir la parte más nueva de este modelo. I've been working on it the last 2 to 3 weeks. He estado trabajando en esto las últimas 2 o 3 semanas. What is the purpose of treatment planning? ¿Cuál es el propósito del plan de tratamiento? It paves the way for intervention. Es como que este nos abre la vía para la intervención. The treatment planning is for what we are going to do. El plan de tratamiento es por aquello que nosotros vamos a hacer. It's a plan. Es un plan. A blueprint. Es un bosquejo, un plano. A roadmap. Es el mapa de la vía. Okay.
And how do we pay off this blueprint? ¿Y cómo es que nosotros vamos a resolver esto con ese mapa? Con ese, It's from what we do. es con lo que hacemos. Okay. The roadmap guides us into what we do. El mapa nos da una guía a entrar en lo que vamos a hacer. Is the treatment planning leading us so that we can listen? El plan de tratamiento nos está guiando para que podamos escuchar. Is it leading us to be curious, Nos está guiando a ser curiosos, to be open? a ser abiertos. No. No, It leads to intervention, nos lleva a hacer intervenciones, okay, which is a word and a concept. la cual es una palabra y un concepto. And it comes from intervene, Y viene del intervenir, which means for us to step into a client's system. que significa que nosotros vamos a entrar en el sistema del cliente, For us to step into their process. que nosotros vamos a entrar en su proceso. Okay. If you take out a kayak into a river that is flowing rapidly, Bien, si ustedes llevan un kayak a un río que tiene un fluido rápido and the patterns of the flow change moment to moment, y los patrones de esa corriente cambian de un momento al otro and they're never the same. y nunca son las mismas. We could say that getting in the kayak into the river is like an intervention. Nosotros podemos decir que el subirse sobre ese kayak en el río es como una intervención, But in this certainty model we've been programmed into, pero en el modelo de certidumbre en el que hemos sido programados, the intervention of the kayak la intervención de ese kayak is meant to shape what goes on in the river. está supuesta a decir qué es lo que está sucediendo en el río. To direct and control the river, Está supuesta a dirigir y controlar al río, which is ridiculous. lo cual es ridículo. Where it's like the surfer who gets up on the surfboard with a giant wave, Es como el surfeador que se sube en su tabla de surfear para navegar una ola gigante and they think they're controlling the wave y ellos creen que están controlando a esa ola, when they're just trying to stay on the board. cuando en realidad solo están intentando no caerse de la tabla. The intervention model El modelo de intervención believes that you can go into this infinite system cree que podemos entrar en este sistema infinito that is constantly moving and changing, que está constantemente moviéndose y cambiando and exert control over that system. y que ejercen control sobre ese sistema. That is scientifically and mathematically impossible. Eso es científico y matemáticamente imposible. Okay. So the history taking leads to the diagnosis. Entonces, la toma de historia nos lleva al diagnóstico The diagnosis leads to the treatment plan. y el diagnóstico nos lleva al plan de tratamiento And the treatment plan leads to the interventions. y el plan de tratamiento nos lleva a las intervenciones. Okay. That's the certainty model that we have been trained in. Ese es el modelo de certidumbre en el que se nos ha entrenado. And I believe we've been programmed into. Y yo creo que se nos ha programado con él. Okay. And that even though we see with our clients in Brainspotting, it's not true. Y aun cuando nosotros vemos con nuestros clientes en Brainspotting que esto no es cierto, The programming stays with us, la programación se queda con nosotros and it stays with us more unconsciously y se queda con nosotros aún más inconscientemente, and much more than we know. mucho más de lo que podemos dar cuenta. I believe every Brainspotting therapist Yo creo que cada uno de los terapeutas Brainspotting needs to be mindfully aware of this. necesita estar
conscientemente al tanto de esto. and needs to be vigilant in their mindfulness about it. Y necesitan estar vigilantes en relación al estar conscientes de esto. Because when we sit in front of our clients Porque cuando nos sentamos frente a nuestros clientes, and they're either looking at a pointer spot or a gaze spot, sea que ellos están mirando a un punto del puntero o a un punto de mirada espontánea, we need to be completely open. necesitamos ser completamente abiertos. So open that we're almost emptied out. Tan abiertos que parecería que nos hemos vaciado. Okay, so that the client's experience fills that void Para que esa experiencia del cliente llene ese vacío, instead of our experience filling that void. en lugar de no extra experiencia llenando el vacío de ellos. I'm going to bring one more piece into this that I wasn't even planning on. Y voy a traer un pedacito más acá y ni siquiera estaba pensando en compartir esto hoy. It came to me right now. Acaba de llegarme a mí en este momento. I'm model building right in front of me. Yo estoy haciendo un modelo, construyendo un modelo acá frente a ustedes ahora mismo. And I'm going to write it down in case I forget it. Y lo voy a escribir por si acaso me olvide. And it's about what is it that leads us to intervene? Y se trata sobre qué es lo que nos lleva a hacer estas intervenciones. Well, I'm going to look at an aspect of this, Bueno, voy a mirar a un aspecto de esto, which is limbic countertransference. que es la contratransferencia límbica. Okay, we learned about this on day 3 of phase 1. Nosotros aprendimos sobre esto en el tercer día de la fase 1. You may remember it, you may have forgotten. Puede ser que lo recuerden o puede ser que lo olvidaron. Okay. Our attuned present limbic system Nuestro sistema nervioso límbico presente y sintonizado, which sits in a state of vigilance, que está reposando en un estado de vigilia, which is awareness of the environment, con su estar al tanto de lo que sucede en el ambiente. it's very sensitive and very reactive. Es muy sensible y reactivo. Okay. Our clients all bring us trauma material. Nuestros clientes todos nos traen material del trauma, Developmental trauma, trauma del desarrollo, generational trauma, trauma generacional, intrauterine trauma, trauma intrauterino, birth trauma, trauma del nacimiento, trauma of the first few days, months, and years of life. trauma de los primeros días, meses y años de vida. And all those traumas on top of that. Y todos esos otros traumas sobre los anteriores. Most of the traumas they bring to us, they're not aware of Muchos de los traumas que ellos nos traen, ellos no están al tanto, consciously, no conscientemente, but on a deeper basis, they are aware of it. pero de un sentido mucho más profundo sí están al tanto de ellos. And we ask the client, what brings you here? Y entonces le preguntamos al cliente, ¿qué te trae acá? And they'll tell us whatever their suffering and struggling is. Y ellos nos contarán todo lo que ha sido su sufrimiento y sus dificultades. They'll tell us about their pain Nos van a contar sobre su dolor and how they feel trapped in their pain. y cómo ellos se sienten atrapados en ese dolor. Well, all of their developmental history is resonating through that pain. Bien, toda su experiencia de desarrollo está resonando a través de ese dolor. And our vigilantly attuned limbic system is resonating with it. Y nuestro sistema nervioso límbico que está sintonizado está resonando también con ellos. And it feels, how overwhelming and out of control it was.
Y se puede sentir cuán abrumante y cuán fuera de control fue esa experiencia. But it's our job to do something about it. Pero es nuestro trabajo hacer algo sobre eso. You know, they say, this is broken, please fix it, Ellos nos dicen, esto está roto, por favor, arréglalo. which is of course impossible. Lo cual, por supuesto, es imposible. So we're resonating with their developmental trauma, Nosotros entonces estamos resonando con su trauma del desarrollo and we feel unsafe, y no nos sentimos seguros and we feel helpless, y sentimos incapaces, sin esperanza even overwhelmed. y sobrepasados incluso. I didn't even mention our own developmental trauma history. Y yo ni siquiera he mencionado nuestro propio trauma del desarrollo, esa historia de trauma, Which gets touched and activated by the client's trauma history. que llega a ser topada y activada a través de esa historia de trauma del cliente. So our limbic system goes into alert. Así que nuestro sistema nervioso límbico se pone en modalidad alerta. And most of it, we're not even consciously aware of. Y de la mayor parte ni siquiera estamos conscientes que está sucediendo. Now, I want you to listen to this very carefully. Ahora quiero que escuchen esto cuidadosamente. Okay, I'm going to write this down too. Voy a escribir esto también. Okay. What is the limbic response to perceived threat? ¿Cuál es la respuesta límbica a una amenaza percibida? Flight or fight? Es el huir o pelear. Freeze only comes when you can't flee and you can't fight. El congelamiento solo viene cuando no puedes huir ni puedes pelear. So the limbic response to threat is action. Y entonces la respuesta límbica a una amenaza es la acción. You do something, Haces algo sobre eso. not by conscious choice, No de una forma consciente, but by survival instinct. pero a través del instinto de sobrevivencia, sí. Okay. The response to the limbic response to threat is action. La respuesta límbica a una amenaza es la acción. So when we sit with our new clients Así que cuando nosotros nos sentamos con nuestros nuevos clientes and our ongoing clients, y con nuestros clientes que ya tenemos, and they bring their developmental trauma into the office, y ellos traen su trauma de desarrollo a nuestras oficinas, and we resonate with it, nosotros resonamos con eso and our limbic system feels activated. y nuestro sistema límbico se siente activado, Threat, se siente amenazado. okay? The limbic response is action. La respuesta límbica es la acción. What is the action of the psychotherapist? ¿Cuál es la acción del psicoterapeuta? Intervention. La intervención. One more time. What is Una the vez más. limbic response to the therapist's limbic response to threat? Intervention. ¿Cuál es la respuesta límbica de un terapeuta hacia esa sensación? La intervención. So we are wired as therapists to act, Así que hemos sido construidos como terapeutas para actuar, but we're also programmed as therapists to act. pero también hemos sido programados como terapeutas para actuar. From all of the training that we've done De todos los entrenamientos que hemos hecho and the entire mental health field y el campo de la salud mental en su totalidad, that goes with the history, diagnosis, planning, intervention. que va sobre la toma de historia, el diagnóstico, la planificación y las intervenciones. There is a time and a place for intervention, Hay un lugar y un espacio para las intervenciones, but it's not by our programming or by our threat response.
Pero no se trata que venga desde nuestra programación o como reacción por nuestra amenaza, la sensación de amenaza. It's from our open, mindful presence. Viene desde esta presencia abierta. If a client is easily destabilized, Y consciente. Y si nuestro cliente es fácilmente, se destabiliza fácilmente, they need us to be more actively present. necesitan que estemos más activamente presentes con ellos. Or maybe to help them with some grounding. O tal vez que les ayudemos con algo de enraizamiento. Although most of this comes from our fear, Aun cuando la mayor parte de esto venga de nuestros miedos, not from attuned presence. no de una presencia sintonizada. So this client may need us to check in with them more frequently. Tal vez nuestro cliente necesite que chequeemos con ellos más frecuentemente. They may need us to, may need more of connection and grounding from us. Podría ser que necesiten más conexión y más enraizamiento de nosotros. And that's the type of intervention that we do. Y ese es el tipo de intervención que estamos haciendo. Okay. Not all the typical interventions. No todas las intervenciones típicas. And not interventions that engage the client's neocortex. Y no intervenciones que conectan con la neocorteza del paciente. But interventions that connect with the client's subcortex. Pero intervenciones que conectan con la subcorteza del cliente. And it's not just what we say. Y no es solo qué es lo que nosotros decimos. It's more how we say it. Tiene que ver más con cómo lo decimos. Which has a lot to do with our voice. Que tiene mucho que ver con nuestra voz. And our body language. Y nuestra posición y movimiento corporal. You know, even working virtually. Incluso cuando trabajamos virtualmente. So, I'm going to be, I know we have about 25 minutes left. Sé que nos quedan más o menos 25 minutos. So I'd like to take questions and comments from you. Así que me gustaría tomar preguntas o comentarios de ustedes y por favor levantan la mano virtualmente. Les agradecemos, así tenemos un orden. Si hablan inglés, por favor recuerden pedirme si traduzco o se traducen ustedes mismos. Este es un encuentro para Latino América. Hablamos en español, por favor. Gracias. But I just want to reiterate. Y yo solo quería reiterar. What I've added today to this model. Lo que yo he añadido a este modelo. Okay. That treatment planning leads to intervention. Que el plan de tratamiento nos lleva a la intervención. And intervention is frequently driven by our limbic countertransference. Y que la intervención con frecuencia está siendo liderada por esas reacciones límbicas. Which drives us to act. Que nos empujan a actuar. Okay. Claudia? Claudia? Thank you. Si quieres me traduzco yo, Glenda. I Gracias. still have a hard time with clients expect more of an intervention model or experience, even clients who haven't been to therapy at all before. How can we, and I do like the psychoeducation first. I even use some of your videos. I use a polyvagal theory graph, and that's very helpful because they self-diagnose, they find themselves in the graph, but still many of them expect more intervention from me. I'll translate. Okay. Le comento que todavía encuentro muchas dificultades porque los clientes esperan que yo intervenga más como en otros modelos. Incluso clientes que no han tenido terapia antes esperan pues lo que conocen de la terapia tradicional.
incluso, y aún cuando dedico la primera sesión a dar psicoeducación, les muestro algunos videos incluso de David, una gráfica con sobre teoría polivagal, donde esa sí ayuda mucho porque se autodiagnostican, o sea, se encuentran con sus síntomas en la gráfica. Claudia, are you a mind reader? No, I'm not. Okay. Linda, Claudia, ¿sabes leer la mente? are you sure that this is what clients want? ¿Estás segura de que eso es lo que Okay. eso es lo que quieren los clientes? I'm talking only from the experience of those who have told me. Estoy hablando solo de la experiencia de aquellos que me lo han dicho. I'm going to challenge you. Yo te voy a retar. That the clients who come to you and me and all of us Que los clientes que vienen a ti, a mí y en realidad a todos nosotros are not primarily interested in us being active with them. no están primordialmente interesados en que nosotros seamos activos con ellos. From a perspective, it's not even important to them. Desde alguna perspectiva, eso ni siquiera es importante para ellos. They're coming because they want healing. Ellos vienen porque quieren sanación. They want relief from their suffering. Quieren alivio de su sufrimiento. Okay. I don't sit there and say nothing. Yo no me siento ahí y no digo nada. I never know how active I'm going to be or what I'm going to say. Yo ni siquiera sé cuán activo voy a ser o lo que voy a decir. But I'm coming from the moment. Pero yo estoy en el momento. But I'm coming from my beliefs that are derived from my experience. Y yo estoy viniendo de mis creencias que han surgido a través de mi experiencia. And I'm deep in that place when clients come to me. Y cuando los clientes vienen a mí, yo estoy muy profundamente en ese lugar. I have one goal. Yo tengo una meta. To optimize their healing process. Y esta es optimizar su proceso de sanación. I embody it. Yo lo corporizo. And clients feel it. Y los clientes lo sienten de mí. And it feels safe to them. Y se siente seguro para ellos. And it feels right. Y se siente bien. So, that brings out an aspect of the client. Así que esto resalta un aspecto del cliente. That intuitively understands this. Que intuitivamente nos entiende. Okay. I listen incredibly carefully to my clients. Yo escucho de una forma increíblemente afinada a mis clientes. And when I say something, it's from what I'm listening to. Y cuando yo digo algo, esto viene de lo que he escuchado. Which goes all the way to the bottom of the pond. Que eso viene del fondo de ese lago. And clients drop down with me. Y los clientes van y se asientan ahí conmigo. And the verbal engagement that goes on. Y esta conexión verbal que sucede. Is at the surface of this deep pond. En realidad está en la superficie de ese pozo profundo. I engage the client about their wish to heal. Yo me conecto con los clientes en relación a su deseo de sanación. More intuitively and non-verbally than anything else. Más intuitivamente y no verbalmente que cualquier otra cosa. Which is an invitation. Lo cual es una invitación. To come to a place they've never been before. Para venir a un lugar en el que probablemente no han estado antes. And even if it looks like there's superficial conversation going on. Y aun cuando parecería que hay una conversación superficial que está sucediendo. This is what's going on deep down. Esto es lo que está sucediendo profundamente. Here's maybe the most important answer I could give you. Tal vez esta será la respuesta más importante que podré darte. The limbic survival response is based on speed.
La respuesta de sobrevivencia límbica está basada en la rapidez. Run as fast as you can. Corre lo más rápido que puedas. Fight as fast and hard as you can. Pelea lo más fuerte y más rápido que puedas. Everything speeds up. Todo se vuelve muy rápido. Okay. When my clients come to me, I'm looking to slow things down. Pero cuando mis clientes llegan a donde mí, yo estoy buscando hacer que las cosas vayan más lentamente. Because healing doesn't happen during that limbic acceleration. Porque la sanación no ocurre durante esa activación y aceleración límbica. In the office, there's no external threat. En la oficina no hay ninguna amenaza externa. They don't have to be speeding. Ellos no tienen por qué estar andando así de rápido. They can slowly pace down. Ellos lentamente pueden disminuir la velocidad. And that's one of the important things that I help people to do. Y esa es una de las cosas importantes que yo ayudo a las personas a hacer. But if there's rapid verbal interchange, Pero si hay un intercambio verbal rápido, it's part of that speeding. eso es parte de esa aceleración. Now, you've seen and felt how I've been talking to you. Ahora tú has visto y has sentido como yo he estado hablando contigo. I've been slowing things down. Yo he estado disminuyendo la velocidad. And that's for the clients who feel they need our interaction with us. Y para nuestros clientes que sienten esa necesidad de la interacción, This is the kind of interaction that este es el tipo de interacción que podemos proveer. and as a client starts to slow down, Y mientras los clientes empiezan a disminuir la velocidad, things start to come up, las cosas empiezan a surgir, they start to process and flow, ellos empiezan a procesar y a fluir. and we encourage them to be mindfully aware of it. Y nosotros les alentamos a que estén conscientes y al tanto de eso. And give them the experience that we're following this flow with them. Y les damos esta experiencia de que nosotros estamos siguiendo esa fluidez con ellos. Claudia, your thoughts about my answer? Claudia, ¿tus pensamientos en relación a mi respuesta? It makes a lot of sense. I myself started calming down as you were speaking to me in this manner. And also, Claudia, ¿podrías traducir? sí, así que tiene mucho sentido que yo misma me empecé a tranquilizar y a sentir alivio cuando él me hablaba más tranquilo, más pausado. Y me recordó las muchas veces que cuando empiezo conscientemente a hablar así con algunos clientes, ya encuentran a veces incluso tienen Brainspot mirada espontánea. And I added in my translation that even it reminded me of experiences when I consciously speak slower and I'm calm, that many clients go to spontaneous brain spot. Yeah. Very often. And one more thing, as you explained this, I started remembering, like making the connection with what of these clients in particular is touching of my own history. And that's probably the reason why the experience doesn't end up being such a fruitful one for them. Because I'm not working in my own counter transfer. Exactly. I'm going to translate that last part. Y le comenté que también, mientras me explicaba, también hice la conexión de esos clientes específicos que me han dicho como que necesitaban más, que son en qué momentos yo realmente soy la que estoy activada porque su historia está conectando con algo propio, con algo mío, y que necesito trabajar más en esa parte de la contratransferencia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Valeria? Hola, buenos Hola. días.
Me explota la cabeza con todo lo que has dicho porque lo voy conectando con hartas cosas. My Sí, head just exploded because with everything that you just shared, because I've been connecting this with a lot of other things. Lo habíamos conversado con Glenda en la supervisión, el diagnóstico que dijiste, el marco, ¿sí? Que nos permite definir también los tipos de brainspotting que podemos ocupar según cómo llega la persona. And we have spoken with Glenda in supervision about how we could use the diagnostic as a frame in terms of the setup that we could use with our clients. ¿Sí? Y de ahí lo relaciono también con las estrategias de afrontamiento. ¿Lo dejo hasta ahí? No, está bien. ¿Mm? Con las estrategias de afrontamiento cuando hablas de la activación del paciente, ¿sí? And that leads me to think also in soothing strategies when you're talking about the activation for the client. Donde esas estrategias de afrontamiento también tienen que ver con esos mecanismos defensivos desde la corteza, desde el pensar en una situación. Y cuando estamos en Brainspotting, sencillamente es el cuerpo quien empieza a buscar su propia forma de afrontar desde otros mecanismos que no veía. And how those strategies really become short because it's a neocortical process. But when the person starts processing, they get in touch with their bodies and their subcortex, and they get the information that they need from there. Dejamos de usar solo la cabeza, ocupar otras formas corporales que no sabíamos, y el paciente me gusta en las sesiones porque va descubriendo una parte de él o de ella que no veía desde un estado más de calma. Entonces, me conecto con todo lo que has dicho, esta activación, corteza, relación, generar un espacio de enraizar al otro para sostener mientras se va revisando en un espacio sin amenazas. So I connect with everything that you have been sharing because it's just being there with the client to generate an environment where they feel grounded, where they feel welcome, where they are able to connect with themselves and with their bodies in a very different way from a calm place that they were not able to do so before. I started by saying I developed the neuroexperiential model. Yo empecé diciendo, yo desarrollé el modelo neuroexperiencial. To go along with what we experience with our clients in Brainspotting. Para acompañar a nuestros clientes y en relación a lo que ellos están experimentando en nuestras oficinas. So we don't have to work with the model that we were programmed into. De tal forma que nosotros no necesitemos trabajar con el modelo en el que fuimos programados. That does not resonate with the Brainspotting experience. Que no resuena con la experiencia de Brainspotting. So we can have our own model that mirrors our experiences with our clients. De tal forma que nosotros podemos tener nuestro propio modelo que hace espejo a la experiencia que nosotros tenemos con nuestros clientes. And in your comments, Valeria, you added a bit to the model. Y en tus comentarios, Valeria, añadiste un poquito más al modelo. And all of you are invited to contribute to this model. Y todos ustedes están invitados a contribuir al modelo. It's not mine, it's ours. No es mío, es nuestro. Okay? Yes. Gracias. Claudia, you'll be our last person. Claudia, vas a ser la última persona, por favor. Sí, parte de lo que he dicho ya lo ha contestado. Yo soy Claudia Ugarte de Perú y solamente... Sí, ¿me puedes traducir? Sí, por favor, me das pedacitos para atrás. Well, part of what you just said, I think you've answered my question already. My name is Claudia, I'm from Peru. Sí, como que me llamó la atención el modelo de incertidumbre, porque la presencia del terapeuta es muy importante
y todo lo que rodea esta presencia a la hora de hacer el trabajo terapéutico. So the uncertainty principle really caught my attention, and I find it to be very important, especially when we are present with our clients as we are working with Brainspotting. Sí, y entonces ahí hay una apertura del corazón, una humildad, una conexión con el otro y sobre todo una confianza en lo que sucede en el presente. ¿No? No sé si podría ahondar en eso. Ajá. And from there we have this experience that's with an open heart and compassion. And it's very present in the here and now. And I don't know if you could talk a little more about this. It's essential to promote the client's healing. Todo esto es esencial para promover la sanación del cliente. This is where their healing comes from. De ahí es donde surge su sanación. Now, essentially, their healing comes from inside of themselves. Por supuesto, esencialmente su sanación viene de dentro de ellos mismos. In all its complexity, the system knows how to come from dysregulation into regulation. De toda su complejidad, el sistema sabe cómo pasar de la desregulación hacia la regulación. But with an open heart, pero con un corazón abierto, an open spirit, y con un espíritu abierto, and an open mind, y con una mente abierta, engaging with the client el contactar o el conectar con el cliente, it helps the system to regulate itself. ayuda al sistema a regularse a sí mismo. That's the simple version of therapeutic healing. Esa es la versión simple de la sanación terapéutica. But you see, it's not because of our intervention. Pero como ves, no es porque nosotros hacemos alguna intervención. An open heart is not an intervention. Un corazón abierto no es una intervención. An open self is not an intervention. Un ser abierto no es una intervención. It's a way of being. Es una forma de estar, de ser. So again, the intervention goes back to the treatment plan. Así que nuevamente la intervención va al plan de tratamiento, Which goes back to the diagnosis and the history. que nos lleva de regreso al diagnóstico y a la historia. But the creative way that you said, an open heart, Pero la forma creativa que tú dijiste, ese corazón abierto, shows the inadequacies of the intervention model. nos muestra las partes que son inadecuadas de este modelo de intervención. So I really appreciate, what you said, Claudia. Así que realmente aprecio lo que has compartido, Claudia. Okay, gracias. Gracias. Glenda, I'd like you to, we have 5 minutes left just to make your comments on what I've been saying. Me está pidiendo a mí que haga mis comentarios sobre lo que he estado diciendo. Para mí, en el último tiempo he estado experimentando también con otras formas de entender y hacer terapia. Y el modelo neuroexperiencial realmente da cuenta de esta experiencia que es mucho más profunda que un laboratorio, que la teoría, que es la conexión humana en sí misma, ¿no? Que es esa capacidad que tenemos fabulosa los humanos de conectarnos los unos con los otros, de ofrecer esa presencia, ese espacio donde, como decía Claudia, desde esa humildad, donde realmente es el otro que sana, ¿no? Pero al mismo tiempo eso requiere un poder y una presencia muy fuerte, ¿no? Y entonces yo siempre quiero agradecer a David por haber encontrado el Brainspotting y también por acompañarnos a todos nosotros, a todas nosotras, a contactar con esos sanadores y esas sanadoras, ¿no? Porque estamos ahí presentes, amorosamente acompañando. So I was just sharing, David, a little bit about, not everything that I've been learning, but just a bit, and about the neuroexperiential model.
and how our presence is that of a healer who sets the space, but it's a very humble experience too, because we're actually just setting the space for the person to heal themselves, right? And it has a very human connection. And I'm very thankful for you for discovering Brainspotting and for sharing that with all of us and for helping us tune in a very deep, deep way with the healers that we are. So thank you, David. Gracias, David. Glenda, did I surprise you by choosing our meeting today to add new parts to the neuroexperiential model? Glenda, ¿te sorprendí a través de por haber elegido nuestro encuentro de hoy para añadir nuevas partes al modelo neuroexperiencial? No. I think that Latin America, for you, David, we love you very much, and I think you have the same appreciation for us. And I think that's just part of the dual attunement. Very creative people here that helps your creative process too. Thank you for bringing that. Le estaba diciendo que Latinoamérica es un lugar que David ama mucho y que nosotros también le queremos mucho a él. Y que Latinoamérica somos seres muy creativos y él también lo es. Y entonces dentro de esta sintonía dual entre Latinoamérica y él, obviamente van a nacer cosas. Well, I completely agree with what you just said, Glenda. Completamente estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Glenda. I treasure my Latin American family. Y yo realmente atesoro a mi familia latinoamericana. Hopefully I inspire you as much as you inspire me. Y yo espero poder inspirarles a ustedes tanto como ustedes me inspiran a mí. Can you just mention the date of the masterclass? Oh, thank you, David. Y quería mencionarles también que tenemos un masterclass preparado para Latinoamérica. El febrero, déjenme ver mis fechas o yo de mi calendario. Tenemos preparado el masterclass que va a ser en febrero 3, 4 y 5 de febrero. Sí, el 3, el 4 y el 5 de febrero. Si desean información, pueden escribir al correo que Eli va a escribir en el chat en este momento, info@serendipita.com. Bueno, ya les va a escribir. Y están todas bienvenidas. Tenemos este masterclass que realmente es una maravilla. Aquellos de ustedes que se están haciendo las preguntas y cómo usamos los setups y qué hacemos en la consulta y qué hacemos como más allá después de aprender los preparativos, como lo hacemos en fase de la 1 a la 4. El masterclass da esta posibilidad de ver la creatividad de David, cómo trabajaría con Brainspotting con sus pacientes en la clínica, sin necesidad de mostrar un tipo de Brainspotting específicamente, y entonces realmente ver al maestro en trabajo. Sí, entonces yo les recomiendo mucho. Si ya la tomaron, también pueden volver a tomarla. Siempre es distinta la experiencia del masterclass, ¿verdad? Pero les recomiendo montones. Es muy rico el crecimiento que se da y el entendimiento más profundo del trabajo con Brainspotting, de las distintas preparaciones y de lo que hemos estado hablando hoy. Hoy David nos ha mostrado como yo estoy salivando, ¿no? Así como un abrebocas de lo que podría ser esa masterclass. I was just sharing that I'm salivating, David, because this has been like an entry of what you're going to do with us in the masterclass. So thank you. Exactamente. Anyhow, I have to say goodbye now. Thank you, Glenda. Thank you, all of you. And I will see you again soon. Bueno, tengo que decir chao ahora. Si quieren abrir los micrófonos y decir adiós. Thank you so much, David. Bye. Gracias a todas. Gracias. Gracias, Thank you so much. Gracias, Glenda. Gracias. Chao, abrazos. Gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias, Glenda. Chao, gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Gracias, qué lindos. Chao. Bye, bye. Gracias. Chao. Chao.